A ver, pensemos en la coagulación de la sangre. Es un proceso que, sin que nos demos cuenta, nos está salvando la vida a cada rato. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el modelo que la ciencia usó por más de 50 años para explicarlo, bueno, resulta que tenía fallas, y fallas muy serias? Todo empieza con algo súper común, ¿no? Un simple corte con el borde de una hoja de potel. Uno ni le presta atención. Pero ese pequeño, casi insignificante incidente pone en marcha una serie de eventos, wow, increíblemente complejos. Así que vamos a meternos de lleno a desentrañar este mecanismo tan ingenioso que tiene nuestro cuerpo. Ok, antes de que el cuerpo pueda, digamos, construir un sello a prueba de todo, necesita una solución de emergencia ya. Imagínense que es como la primera línea de defensa, un parche rápido, y a esto se le conoce como hemostasia primaria. Miren, esto es como una coreografía celular perfecta. Primero, las plaquetas llegan y, ¡pum!, se adhieren al tejido dañado. Inmediatamente después, cambian de forma, se aplastan para cubrir más espacio, ¿ven? Luego, empiezan a liberar señales químicas, que son básicamente como una llamada de auxilio. Esto nos lleva al cuarto paso, el reclutamiento. Empiezan a llegar más y más plaquetas. Y finalmente, en la agregación, se juntan todas para formar un tapón temporal. Ojo, es un parche rápido, pero todavía no es la solución definitiva. Para ese sello definitivo, para el de verdad, se necesita un coágulo fuerte, uno hecho de una proteína que se llama fibrina. Y bueno, por décadas, la explicación que todo el mundo aceptaba para esto era un modelo, la verdad que muy elegante, conocido como la teoría de la cascada. Claro, esta idea no salió de la nada. Sus raíces se remontan, fíjense, hasta 1904 con un tal Morawitz. Pero fue en los años 60 cuando se consolidó el famoso modelo de la cascada. Una teoría pero tan elegante, que dominaría el pensamiento científico por casi medio siglo. La idea central era muy simple, casi como una fila de fichas de dominó. Había dos maneras de empezar el juego, por así decirlo. La vía intrínseca, que se activaba por factores que ya estaban dentro de la sangre, y la extrínseca, que se activaba por un daño externo en el tejido. Como dos ríos, ¿no? Ambas vías fluían hasta que se unían en un camino común que al final producía el coágulo. Sonaba perfecto, ¿verdad? Era un modelo ideal, pero solo para las pruebas de laboratorio. Parecía un sistema perfecto, ¿cierto? Súper limpio, ordenado, predecible. El problema es que esta teoría tan bonita que funcionaba de maravilla en un tubo de ensayo simplemente chocaba de frente con la caótica realidad del cuerpo humano. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Había una desconexión, pero crítica, entre la teoría y lo que los médicos veían en sus pacientes día a día. La evidencia clínica, lo que pasaba en la vida real, simplemente no encajaba con ese diagrama tan elegante de la cascada Menow. Y esta fue la primera gran señal de alerta. A ver, según el modelo, el factor 12 era la primera ficha del dominó de toda una vía. O sea, si no estaba, debería ser un desastre. Sin embargo, la gente que nace sin este factor no tiene absolutamente ningún problema de sangrado. ¿Cómo es posible? No tenía sentido. Y el rompecabezas se complicaba todavía más. Porque mientras que la falta del supuesto iniciador no importaba para nada, la deficiencia de otros factores, que estaban a la mitad del camino, como el 7, el 8 y el 9, esas sí causaban hemofilia y sangrados súper graves. Las piezas de verdad no encajaban por ningún lado. El modelo de la cascada no tenía respuestas. El punto clave era este. El modelo de la cascada tenía un defecto de fábrica, uno fundamental. El más grande de todos era que se imaginaba la coagulación como, no sé, como una sopa de enzimas flotando por ahí en el plasma, y se olvidaba por completo del actor más importante en todo este drama, las células. Y aquí es donde la ciencia dio un giro de 180 grados. A principios de los 2000 surgió un nuevo modelo que, por fin, resolvió el misterio. El enfoque cambió por completo, de una cascada abstracta a un evento celular, algo real y concreto. Esta frase de Hoffman y Monroe, que fueron los pioneros de este nuevo modelo, lo cambia absolutamente todo. La clave no era solo qué proteínas reaccionaban, sino, y esto es lo crucial, dónde lo hacían. Resulta que el escenario de la acción era tan importante como los actores mismos. La diferencia es
abismal. O sea, para que quede claro, pasamos de pensar en un proceso lineal que ocurre en un líquido, como una sopa, a entenderlo como un evento localizado, que pasa sobre la superficie de células muy específicas. Principalmente las plaquetas y unas células que tienen algo llamado factor tisular. Y este nuevo modelo celular, pues no es una cascada rígida y lineal, para nada. Es un proceso súper dinámico, con fases que se van traslapando una con otra. Se describe mucho mejor si lo vemos en 3 actos, todos muy bien coordinados. Estas fases son iniciación, amplificación y propagación. Y ojo, no es que sean pasos uno detrás del otro como una receta. Son etapas que se superponen y trabajan juntas para construir el coágulo de una manera súper eficiente y sobre todo controlada. Ok, todo arranca con la iniciación. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, quedan expuestas unas células que normalmente están escondidas. Estas células tienen en su superficie el famoso factor tisular. Imagínense que este factor es el botón de encendido. Cuando se presiona, se produce una pequeñísima cantidad de una enzima clave, la trombina. Todavía no es suficiente para formar un coágulo, pero es la chispa que va a encender todo el fuego. Aquí es donde la cosa se pone genial. En la fase de amplificación, esa poquita trombina del inicio actúa como un megáfono. Va hasta las plaquetas que andan por ahí cerca y las superactiva, las pone listas para la acción. Básicamente, las prepara a ellas y a otros factores para el evento principal. Es como preparar el escenario para una producción masiva. Y ahora sí, viene el gran final, la propagación. Con el escenario ya listo, todas las piezas se juntan sobre la superficie de esas plaquetas que ya están activadas, y ahí se desata lo que los científicos llaman una explosión de trombina. Se genera una cantidad masiva, gigantesca, de esta enzima. Y es esta explosión la que convierte rapidísimo el fibrinógeno en una red de fibrina súper fuerte y pegajosa que sella la herida de una vez por todas. Y esto de verdad lo cambia todo. La coagulación no es una simple reacción en cadena sin control. No, es un proceso inteligente, localizado, que ocurre solo y exactamente donde se necesita. Y este modelo celular por fin explica las paradojas de antes. ¿Por qué la falta del factor 12 no importa? ¿Por qué resulta no es el verdadero iniciador? ¿Y por qué la falta de otros factores que sí actúan sobre la superficie de las células es tan grave? Este cambio de un modelo de sopa a uno celular ha revolucionado la medicina sin duda. Ha permitido crear tratamientos mucho más seguros y efectivos. Y claro, nos deja con una pregunta fascinante. ¿Cuántos otros procesos biológicos que hoy vemos como simples cascadas en un laboratorio están en realidad esperando a que descubramos el complejo y maravilloso ballet que las células bailan dentro de nosotros todo el tiempo?